Los colores tienen vida propia. Evolucionan, alcanzan un auge, caen en desuso. Los cambios en la naturaleza, el gusto y la tecnología influyen en ello. El color azul que utilizaron los mayas y que es tan característico de su cultura es un misterio. Hasta la fecha no se ha podido reproducir con exactitud. ¿Los colores que usaba y veía Leonardo son los mismos que vemos nosotros? Por falta de dinero, Van Gogh tuvo que usar pinturas de mala calidad y los colores de su obra han ido cambiando con el tiempo. El arte contemporáneo parece hoy más interesado en el concepto que en la durabilidad. ¿Cómo podrá entonces estudiarse el arte de nuestro tiempo si éste se basa en su naturaleza efímera? La tecnología espacial puede ayudarnos a entender la vida y los misterios de los colores. Para hablar de esto, nos acompañan la doctora Elsa Arroyo Lemus, del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, y el doctor José Luis Rubalcaba Sil, coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, LANSIC, del Instituto de Física de la UNAM. La interdisciplina es la manera en la que trabajamos para el estudio de los materiales del arte. Y sí, es mi materia de trabajo de todos los días. Me gustaría transmitir nuestra experiencia de poder colaborar y trabajar de forma interdisciplinaria, cómo este trabajo conjunto puede aportar mucho conocimiento para grandes aportaciones para el patrimonio cultural. Pues para empezar con la plática, creo que sería bonito recordar cuando estudiamos en el 2004 la obra de José María Velasco para la exposición en el Museo Nacional de Arte. Así es, me parece muy pertinente. Yo creo que fue un momento en el que hubo muchas cosas que empezaron a crearse. Como que todavía no teníamos mucha idea de cómo estaban conformadas en su naturaleza material las pinturas, ¿no? Y comenzamos a plantear las problemáticas metodológicas que habría que afrontarse para conocer las paletas de pigmentos. Así es, pero también los métodos. Recuerdo que implementamos un equipo que parecía realmente, sí, una cosa muy improvisada para poder estudiar las pinturas. Sí, y bueno, el gran reto del arte del siglo XIX es justamente la introducción de los pigmentos sintéticos y los procesados en laboratorio, ¿no? Así es. Así es, recuerdo que en aquel momento tuvimos pues muchos retos, porque si no mal recuerdo estábamos estudiando con esos Velascos en un espacio pequeño, sí, con los equipos, las pruebas, y fue donde empezamos a descubrir ese universo de pigmentos del siglo XIX. No, y es que estos paisajes enormes de José María Velasco con las vistas de la Ciudad de México eran increíbles. Bueno, yo al principio no sabía exactamente cómo los íbamos a poder estudiar todos en tan poco tiempo para una exposición. Yo creo que fue un paso muy importante que se dio en nuestro país para poder empezar a ver desde otro punto de vista las pinturas, los pigmentos, las obras de arte, empleando tecnología, lo que teníamos. Y bueno, un dato que a mí me pareció muy revelador, digamos, es como el uso amplísimo que tiene el artista de los pigmentos verdes y azules, que en un principio queríamos rastrear su naturaleza preguntándonos si procedían de minerales, por ejemplo, y vimos justo la combinación de dos diferentes fuentes, ¿no? Me refiero específicamente al ultramarino artificial, que nada tiene que ver con el ultramarino mineral. Yo creo que fue un momento en el que empezamos a descubrir, a abrir esa caja de Pandora, sí, de cómo generar un conocimiento con muchas disciplinas trabajando juntas. Otro de los pigmentos que fue muy interesante observar ahí fue el verde esmeralda, que yo apenas me acuerdo de esta parte, porque eran tantas capas superpuestas con incluso modificaciones hechas ya en el taller del artista, idea que se contrapone a la parte del dibujo del natural o del paisaje al natural, ¿no? Al aire libre. Y a mí también lo que me impresionó mucho fue el tamaño de esas obras, sí, y lo complejo que pueden ser. Pero también fue muy interesante observar los cambios en la paleta de Velasco. Desde sus primeros
valles de México hasta los últimos, ¿no? Donde se va simplificando la paleta. Al principio empieza con muchos pigmentos y al final termina con unos cuantos pigmentos. Eso nos dio pie a plantear las perspectivas de trabajo sobre otras épocas, ¿te acuerdas? Después de ahí nos fuimos a estudiar la pintura del siglo XVI, que representó un reto totalmente distinto. Claro. En términos de comprender cuál era la cocina tradicional del arte y las raíces que conformaban la pintura en la Nueva España, desde la perspectiva de lo italiano y la perspectiva del arte en España y en Flandes, que repercutieron definitivamente en la conformación de nuestra pintura en el país. Y también fueron muchas sorpresas, ¿no? Encontrar una paleta pues mucho más reducida, me parece, otras formas de utilizar esos pigmentos. Sí, sí, sí. Es curioso cómo un pigmento, por ejemplo, que ha estado presente en los 3 siglos coloniales, como es la azurita, la hemos encontrado en diferentes calidades y diferentes características, lo cual habla del comercio que existía de minerales en la época, porque todos estos pigmentos eran traídos de la península, eran pigmentos que llegaban para abastecer el mercado de arte novohispano, procedentes directamente de Sevilla. Y bueno, abre la pregunta de los pigmentos, desde cuándo se emplean, ¿no? Claro, que aquí podemos retomar nuevamente el lapislázuli o el ultramarino, que como bien lo describe Marco Polo en sus viajes, procedía desde la antigüedad de las minas de Afganistán. Pero además su uso no solo como pigmento, sino también como una piedra preciosa que tenía un color y unas cualidades extraordinarias que hace que desde la época de las civilizaciones de Mesopotamia y los egipcios lo empiezan a utilizar como un objeto, un material muy valioso y además como un pigmento. Y un pigmento que impacta en el gusto de los usuarios o de la élite que lo está utilizando, porque en Egipto se utiliza justamente en las joyas de los faraones y de la realeza en sus enterramientos. Es ahí donde se ha encontrado, ¿no? Eso es muy interesante. Sí, y también muy interesante, por ejemplo, que hay otro pigmento muy antiguo, que es el azul egipcio precisamente, que se inventa, si no me parece, es alrededor del 3000 a.C. O sea, realmente épocas muy antiguas donde ya se empiezan a sintetizar pigmentos que reúnen ciertas cualidades escogidas por su color, sus propiedades ópticas, y se utiliza para hacer objetos. Y de esa manera ya pueden fabricar sus propios colores. Creo que es el primer pigmento que se sintetiza y después pasa mucho tiempo hasta que se logran sintetizar otros pigmentos. Claro, quizás el que sigue en la historia de los pigmentos, si pudiéramos hacer una línea continua, sería el esmalte, ¿no? Así es. Que se usa desde China, las civilizaciones antiguas chinas, asociado con la producción de cerámica vidriada. Así es. Y después otros centros van a sustituir en la época medieval la producción del esmalte, sobre todo el centro de Europa, en Sajonia, ¿no? Claro. Y todo eso se basa en el conocimiento de la fabricación de vidrio, de egipcios y otras civilizaciones, de los romanos que lo comercian a lo largo de pues, todo el imperio y lo llevan a todos los lugares, y se empieza a difundir de alguna manera también el uso de este pigmento, ¿no? De este vidrio. No, y acabas de tocar un punto muy interesante, cómo el uso del color se asocia sin duda con la dominación de las civilizaciones o con sus procesos civilizatorios. En general, colores que son muy brillantes o que tienen mucho poder en términos de la visión, de cómo se produce el color, porque no es lo mismo un color que proceda de la naturaleza, ya con sus características de brillo, superficie, textura, y otros materiales que se tienen que crear para que se genere el efecto deseado por parte de la intención de sus usuarios, ¿no? Sí, va más allá de lo que está disponible, lo que se puede comerciar o se puede comprar, y lo que se puede sintetizar, sino lo que se desea como color, cualidades y cómo se emplea, ¿no? Estos nos habla mucho de ese poder y ese poder simbólico que tienen estos materiales. Y ahorita
viene a mi mente la utilización de un caracolito, que es el que confiere el color púrpura a las telas y que justamente los emperadores romanos usaban en sus túnicas y que procede del caracol murex que está en el Mediterráneo. Pero es un caracol que otras civilizaciones antiguas utilizaban también en las ropas de más alta jerarquía política, como es la mesoamericana. Así es. Y bueno, además es muy interesante que este molusco, en el caso de lo mesoamericano, no lo tienen que matar para extraer el color, ¿verdad? Se puede seguir reutilizando este molusco, lo cual no pasa con el del Mediterráneo. Sí. Entonces eso implica que llega un momento en que se vuelve un pigmento muy escaso, muy valioso, y tiene que haber una sustitución para poder seguir generando estos objetos con esas cualidades de color y de simbolismo, de poder. Claro. Y justamente el colorante rojo que va a sustituir a todos los colorantes de la época va a ser la cochinilla americana. Cuando en el siglo XVI comienza a exportarse desde los territorios americanos hacia Europa, e inmediatamente sustituye a los colorantes con los que se teñían las telas. Ay, y no debemos olvidar el azul maya. Ah, el azul maya claro. Sería quizás otro de esos colores cercanos, además muy cercanos a nuestra cultura, que se sintetizan probablemente por ahí del 300 o 400 después de Cristo, pero llegan en realidad al centro de Mesoamérica del orden del 600 después de Cristo. Y es un color pues único. Sí. Es único, quizás es el primer color compuesto, que se llama eso en ciencia de materiales las compositas, porque tienen una parte que tiene que ver con un mineral y otra parte que tiene que ver con el índigo, que es un color orgánico, que se fija a ese mineral, que en este caso es una arcilla de un color blanco, y que permite obtener un color con propiedades de resistencia, durabilidad, pero también tonos de color muy bonitos, que son muy apreciados por las civilizaciones mesoamericanas. José Luis, ¿y químicamente cómo es que ocurre esa fijación del tinte en la arcilla? Pues fíjate que es un problema que se ha estudiado por muchos grupos en el mundo, que tiene que ver con que cuando las arcillas se calientan se expanden. ¿Cómo se prepara el azul maya? Se pone un poco de esta arcilla con índigo, se mezclan y se pueden poner bajo un comal y se empiezan a cocinar. El color, si no se excede en 300 grados, se va a fijar porque es como una esponja que va a cambiar sus dimensiones y las moléculas de índigo se van a quedar fijadas en diferentes partes. Aparentemente puede ser en el interior, otros investigadores dicen que es en los extremos de estas arcillas que tienen un aspecto como de fibras y aún es un problema abierto. Qué interesante. Aún no se ha entendido cómo se puede obtener este color tan resistente y único en realidad, porque no hay otro color que se haga de esta forma en el mundo. Y esta invención que generaron los mayas, no sabemos aún cómo, pero es un color que trasciende. Claro, ¿no? Y lo que es sorprendente es su durabilidad. Así es. O sea, en murales antiquísimos todavía conservan ese color turquesa hermoso, tanto en interiores como en exteriores, ¿no? Pasando también por objetos cerámicos. Por códices. Códices. En realidad se emplea de muchas formas y bueno, incluso dura un tiempo en el periodo colonial, me parece. Sí, claro. Nosotros lo hemos observado en los murales del siglo XVI de la Orden Agustina en el estado de Hidalgo. Y luego hay variantes, ¿no es así? Ah, sí, claro. Hay estos procesos tecnológicos, los cuales no solo se adopta un material, se hacen innovaciones, se hacen adaptaciones y eso crea nuevas formas de hacer un color azul maya. Que de hecho eso hace que veamos esos tonos tan diversos después en otras civilizaciones, ¿no? Claro. Como la mexica, por ejemplo. Y es que el producir colores tiene todo que ver con los procesos de alquimia. Y los tratados medievales, por ejemplo, tienen muchas recetas para la producción de estas cosas. Algunos a partir de metales, por ejemplo. Otros a partir de los minerales obtenidos en diferentes minas. Ahorita estoy pensando justamente en los pigmentos derivados del plomo. Después de producir el plomo como un pigmento blanco,
lo puedes someter a calentamiento y vas obteniendo tonos que van del amarillo claro, incluso hasta el rojo intenso. Y eso también define paletas de la época. Estoy pensando en los manuscritos medievales, que cuando uno observa estos colores tan intensos en naranjas, en rojos vivos, todos estos están hechos de plomo. Y eso también me pone a pensar en otro paralelo de colores de una gran calidad, profundidad, brillo, que son los colores orgánicos que se obtienen a partir de plantas, como se hizo en Mesoamérica para hacer los códices en época prehispánica, y que ahora estamos redescubriendo gracias a la investigación a través de los materiales, de tratar de identificar qué colores son, de qué están hechos, pero también hay mucho trabajo en lo que estás diciendo, tratar de reconstruir las recetas de cómo se preparaban esos colores para poder obtener esos colores tan vivos que parecen y que son tan permanentes en los códices que todavía se conservan, que son muy pocos. Sí, bueno, definitivamente creo que es un privilegio este tipo de trabajo que hacemos porque tiene mucho que ver con obtener los secretos a partir del arte, ¿no? Tratar de develar su proceso, su sistema de operación interno y también cuál es la mentalidad que dio origen a esa selección de los materiales, porque no es aleatoria, es totalmente intencional. Y con esto también estoy pensando en cuando encontramos en una sucesión de capas pictóricas la huella digital del artista, es decir, siempre preparaba sus fondos de una manera, los paños los pintaba de esta, las encarnaciones acostumbraba a aplicarlas así. Y en esto también ayuda muchísimo la reconstrucción de las técnicas tradicionales. Y cómo estos pequeños indicios que vamos obteniendo de estos equipos con los cuales hacemos el análisis, muchas veces de manera no invasiva, no destructiva, y otras veces con imágenes, sí, y otras veces pues tomando una muestra, porque hay objetos muy complejos, que solo se puede ver eso a través de una pequeña muestra. Sí, claro, porque aquí finalmente solo estamos hablando desde la historia del arte y desde la física, pero en un equipo interdisciplinario de este tipo, pues tienen que colaborar químicos, biólogos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, dependiendo del caso y las preguntas de estudio. Claro, los artistas plásticos también. Por supuesto. Que son los que saben pintar, ¿no? Yo quisiera también destacar en este caso que se han hecho muchos avances desde las tecnologías, ¿no? Ah, claro. Recordando esos 2005, cuando empezamos a construir nuestros primeros dispositivos, hasta ahora que tenemos ya instrumentos como los que se utilizan en los vehículos espaciales, claro, como los que están en Marte, ¿no? El Curiosity. Tenemos ese tipo de sensores que nos permiten obtener información a través de la luz, que es con la cual iluminamos los objetos, para poder determinar de qué están hechos estos colores, si hay combinaciones de colores, y esto muchas veces sin hacer un análisis que implique una toma de muestra de las pinturas, por ejemplo. Y por un lado está esto que dices sobre el desarrollo tecnológico de los equipamientos, y por el otro también la propia historia del arte, o el arte mismo está directamente vinculado con la producción de nuevos materiales o de materiales sintéticos modernos de la industria aplicados al arte, ¿no? Estoy pensando justamente que David Alfaro Siqueiros, pensando en el espacio en el que estamos ahorita, desarrolló este taller experimental en Nueva York en la década de los 20, donde comenzaron a pensar en la introducción de los materiales modernos para la pintura. También como un vehículo de propaganda, ¿no? Esto es muy interesante. Vínculo entre técnica, tecnología y arte me parece que es indisoluble. Eso nos lleva al arte de esta época, ¿no? Sí. En la cual hay muchas innovaciones, formas de ver, incluso sobre la concepción de la obra. Y bueno, para nosotros que pensamos en el arte también desde su materialidad, desde su perspectiva como un objeto lleno de significados y de implicaciones culturales, el arte contemporáneo nos representa un reto totalmente distinto. Es el reto de ver de qué manera un arte que nace joven
necesita ser conservado y tiene retos más importantes para su conservación que un arte que ha envejecido durante muchos siglos. Es un arte con el que estamos comprometidos a entender cómo funciona para tratar de mantenerlo en el mejor estado, respetando la intencionalidad de su creador el mayor tiempo posible. Aunque por supuesto que existe un arte que nace definitivamente efímero, que opera en minutos o en instantes de acuerdo al objetivo de su creador. Así es. Ese es todo un reto, porque además los nuevos materiales apenas los estamos conociendo. Si uno piensa en una pintura del siglo XVI o aún del siglo XIX, cuando hay esta gran revolución de pigmentos que se crean por la revolución industrial y que precisamente en las academias se aprovecha para tener esta gran cantidad de colores que se pueden emplear, ¿no? Y bueno, también que precisamente tienen ciertas cualidades que podemos ahora entender esos procesos de degradación, ¿no? Me pone a pensar en los artistas, que ahora hay artistas muy famosos, ¿no? Como Van Gogh, que utilizaba colores que era lo que podía comprar y que no necesariamente eran de la mejor calidad. Y vemos que ahora que sus amarillos han cambiado. Claro. Y el amarillo que vemos ahora en una de sus obras no es el amarillo que tenía al inicio. Afortunadamente es posible, mediante ciertos procesos, reconstruir la imagen digitalmente y de saber cómo eran en realidad. Sí. Pero lo que tenemos ahora es ese problema de cómo conservar obras muy valiosas con pigmentos que han cambiado porque no fueron hechos para durar mucho. Y ahora con estos nuevos materiales que apenas empezamos a conocer, que no sabemos cómo se van a alterar, pues definitivamente estamos ante otro tipo de problemas que requerirán también del uso de pues, las nuevas tecnologías, de tratar de inferir cómo van a evolucionar, pero definitivamente es un reto. Claro, porque quizás alguna o en gran medida las problemáticas de los materiales modernos no derivan de su constitución única, sino de la reacción o de la interacción que tienen con otros materiales que se están utilizando en el mismo sistema o bien con el ambiente. O sea, no es lo mismo la Ciudad de México en el 2016, claro, con la atmósfera que tenemos, que un mural que se creó en el siglo XV, ¿no? Definitivamente es algo para considerar. Todos los mecanismos de interacción de la materia con su contexto. Sí, la intencionalidad, ¿no? Ahí esto que hablábamos, no basta conocer la paleta, los pigmentos, cómo se están usando y en dónde están, claro, en el ambiente en que ahora viven. Muchos de esos materiales nacen ya con problemas de conservación y sobre todo porque, sin generalizar, algunas de estas piezas privilegian el concepto, la idea, más que la materialidad de la obra. Creo que sí es algo muy importante de tomar en cuenta qué vamos a hacer con el estudio material de una obra de arte contemporáneo que justo en sus materiales tiene intrínseca el envejecimiento y la alteración por la selección del artista. Sí, y a mí se me ocurre además la mezcla de materiales que son tan diversos, que van a funcionar de formas muy distintas. Entonces implica muchas dificultades. Implica también saber hasta qué punto vamos a poder obtener información. Tenemos cierta fortuna en el caso del arte contemporáneo, porque muchos de los artistas están vivos. Entonces todavía podemos preguntar, ¿no? Yo creo que esta parte de poder interactuar con el artista, que no se tiene en el caso de otro tipo de investigación de otras épocas, es una fuente valiosa para poder decidir sobre hasta qué punto podemos ir a través de los materiales y poder inferir alguna información. Y otro aspecto que también representa una ventaja es que podemos consultar patentes, por ejemplo, o tener muestras de los materiales tal como salen al mercado, los materiales comerciales. Estoy pensando en las pinturas vinílicas, los acrílicos,
que podemos determinar su composición química, sus moléculas, la manera en que interactúan con los pigmentos, dependiendo de la paleta, que también esta cambia Sí, claro. a lo largo del tiempo, pero que nos permitiría de algún modo hacer reproducciones para que nosotros desde la ciencia podamos prever de qué manera van a envejecer estas capas pictóricas, ¿no? Bueno, eso me hace pensar en el trabajo que se hizo con el MAC, ¿recuerdas? Sobre las esculturas inflables. En este caso fue muy interesante que el artista nos haya pedido hacer una investigación de sus esculturas para mejorar sus propiedades mecánicas y que éstas duren más. Claro. Que en este caso sí hay una intención de que esa obra permanezca más tiempo y siga funcionando tal como la concibió el artista. ¿Te refieres a las esculturas inflables de látex de César Martín? Así es. Sí, fue muy interesante el proceso de poder hacer una fórmula a partir de látex y pigmentos que funcionara mejor y que durara más para que él aplicara en Así es. sus piezas. Digamos que es un caso en el cual si hay una búsqueda porque eso que es perenne pueda permanecer un poco más y conserve esas propiedades y esas características que el artista está buscando. Pero bueno, hay muchos casos que no son así, que Exacto. duran instantes. Claro. Y hay que pensar entonces en cómo conservar videos, cómo conservar Claro. nuevos medios. Así es, porque no solo hablamos de pigmentos, hablamos hasta de sonido, de grabaciones, de imágenes. Y bueno, ahí necesitaremos de otros especialistas para poder realizar esta tarea. Digamos, mi formación profesional y mi experiencia de trabajo tiene que ver con las ciencias físicas. Me parece que desde esta perspectiva se puede contribuir junto con el trabajo de otros especialistas. Nuestra experiencia de investigación en el sentido interdisciplinario es bastante amplia. Tenemos muchos años de colaborar con especialistas de otras disciplinas, por la cual me parece hemos aprendido a establecer un diálogo con expertos de otras áreas para construir un conocimiento. La perspectiva de la ciencia aplicada al arte, sí, siempre es muy interesante y en esta plática fue como muy claro cómo el punto de vista de un científico complementa el punto de vista de la historia.